Bendiciones con todos. Tema 176, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el cimiento de la iglesia, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20, que dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Continuando Jesús en su cuarto y último retiro, llega con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad situada a unos 104 kilómetros al noroeste de Jerusalén, en la costa del Mediterráneo. Fue construida entre el 29 al 20 a.C. por Herodes el Grande en el sitio de la Torre de Estratón, en honor a Augusto César. Luego Felipe, el tetrarca, amplió la construcción y le puso por nombre Cesarea en honor del emperador Tiberio, para distinguirlo de Cesarea sobre el mar Mediterráneo. Lo llamaron Cesarea de Filipo. Los habitantes eran en su mayoría paganos. Adoraban muchos dioses entre griegos y sirios, especialmente al dios Pan. Pero el culto más fuerte estaba dirigido al César, a cuya persona le habían edificado un templo de mármol. A pesar de su trasfondo idolátrico, también Cesarea de Filipo fue protagonista de muchas historias del Evangelio. Llegó a ser el asiento del gobierno oficial de Roma en la tierra de Palestina, bajo los procuradores y los reyes herodianos. En el Nuevo Testamento, Cesarea aparece primeramente como la ciudad donde predicó y residió Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 40, capítulo 21, versículo 8. Después como refugio de Pablo mientras huía camino a Tarso. Hechos capítulo 9, versículo 30. Y donde Pedro convirtió al centurión Cornelio. Hechos capítulo 10. Agripa I gobernó y murió aquí. Hechos capítulo 12, versículos del 19 al 23. Después de sus viajes misioneros camino a Jerusalén, Pablo pasó por Cesarea. Hechos capítulo 18, versículo 22, capítulo 21, versículo 8 y versículo 16. Y aquí, luego de su arresto en Jerusalén, fue llevado a la prisión. Compareció ante Félix y Festo, Hechos capítulo 23, versículo 23 y versículo 33, capítulo 24, versículo 27 y versículo 25. Y de Cesarea zarpó para Roma, Hechos capítulo 25, versículo 13. Versículos para leer en casa por si acaso, ¿sí? Después de la época neotestamentaria, Cesarea llegó a ser un centro importante para la iglesia antigua. Fue sede episcopal y de una escuela teológica donde fueron maestros Orígenes en el 185 al 254 y Eusebio 275 al 340. Ahora, volvamos a la gran pregunta. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús sabía que su momento de morir se acercaba y por ello durante su último año de ministerio buscó los lugares lejos de las multitudes para estar a solas con sus 12 apóstoles, ya que de estos dependía el continuar con la obra evangelizadora que él había iniciado. Estando aquí decide hacerle la pregunta muy importante: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Antes de hacerles la pregunta directa en cuanto a quién es él, decide preguntarles quién dice la gente que es él. Es obvio que la pregunta tenía como objetivo que los discípulos se preguntasen quién era realmente Jesús, ya que habían pasado mucho tiempo con él y era clave que ellos lo reconociesen como el ser que realmente es. Ante la pregunta, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Si nos damos cuenta, la gente tenía muchas opiniones en cuanto a la persona de Jesucristo, libre de lo que sus enemigos creían. Por ejemplo, ya anteriormente Herodes Antipas había creído que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado entre los muertos, como dice Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Escuche. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus discípulos, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros por el contrario creían que era Elías por las profecías de Malaquías. Escuche lo que dice Malaquías capítulo 4, 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sin embargo, esta profecía hacía referencia a Juan el Bautista y no al Mesías. Otros creían que era Jeremías, ya que en Macabeos capítulo 2 se narra una historia donde se dice que cuando el templo fue destruido por Nabucodonosor, Jeremías había tomado el arca y los utensilios del templo y ocultándose en una cueva, la cual él selló y no se volvió a encontrar. La tradición decía que justo antes de la venida del Mesías aparecería Jeremías trayendo de regreso el arca para volverlos al templo y la antigua nube de gloria que cubría el tabernáculo en tiempos de Moisés y el templo cuando Salomón fue edificado para volver a posarse. Y en general, otros creían que Jesús era alguno de los profetas que había resucitado. Sin embargo, aunque algunas nobles interpretaciones eran erradas, ya que no lo identificaban como el verdadero Mesías, el Salvador y el único Dios. Hoy en día muchas personas tienen conceptos errados en cuanto a la persona de Jesucristo. Así, por ejemplo, escuche bien, los testigos de Jehová afirman que Jesús es solo un ser creado, un gran profeta, pero no Dios. Los de la fe en Jesús dicen que la Trinidad no existe, que solo Jesús es Dios y niegan la divinidad del Espíritu Santo. Los mormones dicen que Jesús es un ser preexistente, hermano de Satanás, y todos podemos llegar a ser como él. Los católicos colocan a Jesús como en segundo plano, exaltando más a María, a quien le han dado el título de Madre de Dios. La secta de los Hare Krishnas afirman que Jesús es el hijo de Krishna. La teosofía niega la existencia y la encarnación de su persona y lo considera como un principio divino que se halla dentro de cada ser humano. Mon, el fundador de la secta, la Iglesia de la Unificación de los Mohines, que dicen que Jesucristo fracasó en su misión y por ello le pidió que él la completara. La ciencia cristiana afirma que Jesús es solo el nombre del hombre terrenal y Cristo es idea divina por medio del cual se sana y se salva el hombre. Los judíos ortodoxos niegan que Jesucristo sea el Mesías y aún lo siguen esperando.
De acuerdo a todas estas opiniones actuales en cuanto a quién es Jesús, no podemos dar, nos podemos dar cuenta de que muchas personas no le conocen, lo cual es un terrible error porque de eso depende nuestra salvación. Por eso quería estar seguro que a sus discípulos no les quedara la más mínima duda de quién era realmente él. Por eso les preguntó: ¿vosotros quién decís que soy yo? Bueno, en la segunda parte vamos a seguir hablando de este importantísimo y quién es Jesucristo. Es muy importante. Mire, porque como decíamos en el video anterior, tanto las tradiciones humanas, las religiones falsas han enseñado y los ejemplos que pusimos allí han alejado. No conocen nada de Jesucristo. Algunos tienen a Jesucristo allí en un crucifijo colgando allí y está muerto. Eso es falso. Jesucristo resucitó al tercer día, está vivo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dice una y otra vez la palabra de Dios. Y vamos a hablar mucho de eso cuando entremos en los temas de Apocalipsis. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué maravillosa que es, Señor. Gracias porque nos sigues instruyendo, enseñando, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, que son tan importantes en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de los amigos, de la familia, de los compañeros, de las personas que están escuchando la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo siga redarguyendo, Señor, a través de esta palabra y pueda germinar y dar fruto abundante. Las personas puedan buscarte a ti y dejar las religiones, dejar las mentiras de religiones, Señor, y volverse a tu palabra y volverse a ti de todo corazón. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, sin antes pedirles de favor que se suscriban al canal. Si suscriban, ahí la palabra, cuando usted entra al video aparece la palabra suscribir en rojo, presiónela. Cuando la presiona se aparece una campanita, presione la campanita y presione la palabra todos y listo. Usted puede ir a la opción videos. Una vez que está suscrito puede ver todos los videos, sobre todo del Evangelio de Mateo, que por la gracia del Señor hemos estado haciendo. Gracias, muchas gracias, que tenga un excelente día lleno de bendiciones.